Si cerraras los ojos, ¿podrías caminar por tu casa sin caerte ni golpearte? ¿Cómo localizarías tu juguete favorito? Podemos apreciar los objetos gracias a la interacción de la luz con ellos. El fenómeno que nos permite ver los objetos cuando la luz los toca o pasa a través de ellos es la reflexión. Otras interacciones que existen entre los objetos y la luz son las sombras y los colores. Imagina que te encuentras en un cuarto totalmente oscuro en el que no existe ningún rayo de luz y tienes contigo tres objetos. Tú sabrías qué objetos son con el simple hecho de tocar cada uno de ellos. Descubrirías que el primero es un libro, el segundo es una pelota y el tercero es un peluche. Pero, ¿sabrías de qué color es cada uno de ellos? Comenzamos. Existen objetos que no dejan pasar la luz y forman una sombra definida. A estos objetos se les conoce como opacos. Otros dejan pasar parcialmente la luz y producen una sombra muy tenue, sombra parcial. A estos se les llama translúcidos. Y los que dejan pasar la luz casi totalmente se denominan transparentes. Los objetos opacos proyectan una sombra más definida, conocida como umbra. La palabra umbra señala la parte más oscura de una sombra. En la umbra, la fuente de luz es completamente bloqueada por el objeto que causa la sombra. Los objetos translúcidos proyectan una sombra parcial conocida como penumbra, que se da porque la fuente de luz es bloqueada parcialmente por el objeto. La palabra penumbra significa casi sombra. Las propiedades de los materiales opacos, translúcidos y transparentes nos permiten utilizarlos para un fin determinado. Por ejemplo, para impedir el paso de la luz exterior a tu salón de clases, podrías colocar cartón en las ventanas, un material opaco, y así impedirías que entre la luz del exterior. Para fabricar lentes se utiliza un material transparente, como la mica o el vidrio. Y en casa se usan algunas veces cortinas de materiales translúcidos, para evitar que del exterior se vea el interior, pero entre suficiente luz. La fuente principal de luz es el sol, pero existen otras fuentes, como el fuego, los focos y los tubos de luz o focos de neón. De estas fuentes, la luz se propaga iluminando todo a su paso. Un dato interesante. Las características de los objetos translúcidos se utilizan en algunos espejos que se instalan en los centros comerciales, centros de detención y algunas sucursales bancarias. Son espejos translúcidos en los cuales las personas que están detrás del espejo pueden observar a las personas que están frente al espejo sin que los vean. ¿Te ha pasado que en la noche caminando por una calle solitaria viste la sombra de lo que parecía ser un animal enorme o un gigante? Si no te hubieras espantado y te hubieras quedado en el mismo lugar, te habrías dado cuenta de que se trataba de un animal o de una persona de tamaño normal, solo que en un momento su sombra se proyectó más grande. ¿A qué se debe que un mismo objeto proyecte sombras de distinto tamaño? Pues bien, el tamaño de la sombra de un mismo objeto varía dependiendo de su cercanía o lejanía respecto a la fuente de luz. Es decir, cuando el objeto opaco se encuentra cercano a la fuente de luz, proyecta una sombra más grande que cuando se encuentra lejos. Imagina que tú te encuentras cerca de una fuente de luz, de un foco de tu casa. La sombra que va a proyectar va a ser una sombra grande. En cambio, si te alejas de ese foco o de esa fuente de luz, tu sombra va a disminuir. Un dato interesante. Los eclipses son fenómenos de la naturaleza. Los antiguos mayas los predecían con precisión. Hoy día, estos eventos nos siguen maravillando. Los eclipses son resultado de la alineación de los astros, los cuales obstruyen el paso de la luz del sol. Un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra, formando una sombra que se proyecta sobre nuestro planeta. Mientras que en un eclipse lunar la Tierra interfiere entre el sol y la luna, produciendo dos sombras llamadas penumbra y umbra. La penumbra es la región donde quedan parcialmente bloqueados los rayos solares, y la umbra es la zona donde la luz se obstruye totalmente. ¿Te has fijado que en el transcurso del día las sombras que proyectan los árboles, casas y edificios cambian de posición? Esta variación permitió medir el tiempo antes que existieran los relojes como los que utilizamos ahora.
Durante el día, la posición de la Tierra cambia respecto a la del Sol. En consecuencia, cambia también la dirección de los rayos solares. Cuando el Sol se percibe en su punto más alto, es decir, al mediodía, se proyectan sombras cortas, mientras que cuando está abajo, en el amanecer o atardecer, las sombras se proyectan más largas. El ser humano ha aprovechado las características de la luz. Como te das cuenta, la luz, las sombras, la transparencia u opacidad de los objetos se aprovechan en diferentes artefactos para satisfacer necesidades del ser humano. Ejemplo de ellos son las linternas utilizadas como fuentes portátiles de luz, los faros que sirven para guiar a los barcos hasta el puerto cuando se acercan a la costa, los focos de todo tipo, los relojes de sol, los vidrios opacos y translúcidos para ventanas y muchos otros.